hagamos de cuenta que hagamos de cuenta que vamos a empezar, entonces me tengo que poner serio. Hola, qué chido verles por aquí en esta primera Masterpod. Espero que sea de su agrado. Es bien bonito saber que estamos con mucha gente que se dedica a este tema. Veo por ahí que muchos y muchas están dentro de sus propios estudios de grabación. Y lo bonito de esto, aparte de poder ver sus espacios y en el espacio donde uno se siente cómodo como productor y gente fanática del podcast que es junto al micrófono o con los audífonos o con una libretita ahí para escribir, pues es que a pesar de que ya tenemos muchos conocimientos o creemos tener muchos conocimientos sobre los podcasts, tenemos este afán de juntarnos con otras ratitas de laboratorio que también son súper fanáticas del sonido y que quieren seguir aprendiendo de otras personas que también tienen experiencia, ¿no? Eso habla de que somos una comunidad bien unida, de que nos interesa conocer y de que no nos tenemos con este ego súper arriba que nos hace creer que ya lo sabemos todo, sino que al contrario queremos venir a compartir y aprender. Y gracias por las ratitas que están compartiendo en sus pantallas. Y bueno, este es un gran esfuerzo que están haciendo, pues estamos haciendo también ustedes por los horarios de la comunidad de peces fuera del agua para poder darle inicio a estas masterpod. Es un nombre muy cagado que pensamos que, pues si una masterclass tiene que ver con clases, pues una masterpod tiene que ver con podcast. Así que Mali nos convenció de que así se llamaran y también Mali y Oscar y yo pues hicimos lo posible para convencer a algunas de las personas que están aquí de participar en esta actividad que tendremos una sesión mensual en donde ya saben más o menos cómo está el cartel. Hoy empezamos con Gaby, después seguirá Diego Santamaría, que también está aquí con nosotros, y después Juan Pablo Berch, si no estoy mal la pronunciación, que también estará haciendo parte de esta primera entrega de sesiones, donde nos vamos a enfocar sobre todo en los temas del sonido. El día de hoy pues tenemos a Gaby para que nos hable sobre cómo contar una historia desde lo sonoro. Y no sé cuántos de aquí conozcan a Gaby, no sé cuántos de aquí ya hayan escuchado su trabajo, quizá no la hayan visto de cara, pero quizá ya escucharon sus sonidos. Pero por si cualquier cosa, pues les digo que es Gaby Bautista, ¿verdad? Ella tiene como unos 30 años dedicándose a este tema de la radio, de la producción. Ella le hace a todo, a todo, a todo, a todo. Y también es parte importante de la Feria del Libro en Guadalajara, donde prácticamente cada año le toca exponer un radiorelato, una adaptación de alguna novela. Y es justo también por esta parte que pensamos que ella pudiera apoyarnos a pensar en cómo aterrizar las historias a través del sonido. Es productora de podcast, de radio, con más de 30 años de experiencia. También es académica y lo suyo son los proyectos de ficción y la no ficción sonora. También el año pasado, si no estoy mal, Gaby, recibiste un premio en la Bienal de Radio por Frankenstein y hace poco también por un documental que tiene que ver con desaparición, un problema que afecta mucho a México. Y bueno, pues ya, ¿no? Ya estuvo suave de que yo hable, así que vamos con Gaby para que nos comparta cómo contar una historia desde lo sonoro en esta primera sesión. Otra vez, qué chido que están por aquí y quédense durante los siguientes 90 minutos. Oh, pues muchas gracias, Sergio, y hola a todos y todas. Acuérdense que aquí en esta plataforma de Zoom podemos poner nuestros, expresioncitas y huellitas de que ahí estamos. Entonces, si quieren ustedes ahí, también poner lo suyo. Pues muchas gracias. Hoy vamos a platicar, pues, de construir historias desde lo sonoro. Todos ustedes, bueno, muchos de ustedes ya producen sus propios trabajos, entonces yo soy muy partidaria de que el conocimiento se comparte colectivamente. Entonces aquí en realidad creo que todos vamos a conformar el conocimiento que el día de hoy, pues que hoy el día de hoy vamos a compartir, ¿no? O sea, el chiste es que todos y todas compartamos lo que estamos haciendo. Y pues para ello lo primero que me gustaría que me contaran, que dijeran, voy a poner aquí en el chat la liga de una herramienta interactiva que se llama Padlet. Ahí les va a salir un sitio en donde ustedes pueden publicar, díganme en este Padlet cómo se llaman, desde dónde están conectándose y pongan ahí cuál es su podcast favorito o el podcast que ustedes producen. Si no producen ningún podcast, pues pongan uno que les fascine. Y si sí producen su podcast, pues ahí pongan la liga para que todos podamos verla y tenerla. Les voy bueno, vamos a hacer en esto en 3 minutitos. Si me pones un cronómetro, Sergio, de 3 minutos, para que todos escribamos allí.
de dónde se están conectando, dónde están todos ustedes y cuál es su podcast favorito o cuál es el podcast que ustedes producen. Porque, bueno, uno quisiera que el podcast que uno produce sea el podcast favorito de uno, ¿verdad? Bueno, eso ya, cada quien lo decide. Y de hecho, miren, voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo cómo se van, pues, apareciendo las publicaciones de ustedes. Ahorita nada más estoy yo, pero si ven en la parte superior derecha de su pantalla, ahí están todos ustedes escribiendo pues, de dónde están, ¿no? Desde dónde están. De hecho, exacto, es lo que les iba a decir. Pueden ustedes comentar en la publicación de alguien más, pueden darle like a la publicación de alguien. En el botoncito de la extrema derecha inferior, y ¡ay! Se cayó mi lámpara. En el botoncito de la de derecha inferior, ahí dice publicar y también ahí ustedes pueden poner su propio Padlet porque esta es una especie de pizarrón de pincitas, tit, 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 donde cada uno de nosotros vamos poniendo este, pues lo de cada quien. Miren, por ejemplo, aquí ya puso Oscar Iván. Hola, soy Oscar Iván Pérez, estoy en Madrid. ¿Estás en Madrid? Wow. Hago parte del equipo de los podcasts que nos formaron. Gracias. Yo aquí les puse la liga de mi Frankenstein. Luego me dicen, ah, caray, bueno, pues vamos a ver. Dice aquí Mali, me conecto desde Barcelona. Mi podcast favorito es Qué complicado. 17 años y un minuto. Amo 17 años y un minuto. Pero ya ven que yo amo todos, pero de veras sí soy objetiva, ¿eh? Está bien chido. 17 años y un minuto, si no lo han escuchado. La fucking condición humana, grande. Sí, todos estos podcasts se, pues, se publican en Peces Fuera del Agua. Voy a volver a poner en el chat la liga de este Padlet. Es una liga nueva. Aquí les va. Aquí Claudia dice que no puede entrar. Ya le puse otra vez la liga para poder. Entonces ustedes tienen dos maneras. Una es publicar su propio Padlet, como miren, dice, soy Diego Santamaría, estoy en Bogotá, saludos. El último podcast que produje se llama Ana la Musaraña y está en Spotify. Su podcast favorito es Venceremos. El de la radio Venceremos, ¿verdad? El de la radio salvadoreña. Diego Aimoneto, estoy en Córdoba, Argentina, no produzco podcast, estoy aprendiendo ya que curso la diplomatura de podcast por la UNRAF. Dice, uno de mis podcasts favoritos es De eso no se habla, el podcast español, ¿verdad? Que tiene una producción pues increíble ese podcast y tiene un guión precioso también. Voy a cerrar mi ventana, compañeros, porque está aquí una nube muy fuerte. Si abrimos el micro y nos presentamos. Si quieren, sí, lo que pasa es que somos 30 y tantos. Imagínate, 1 minuto por presentación, media hora de presentación. Pero miren, aquí están ya cayendo ¿cómo se llama? Sus publicaciones. Juan David dice, mi nombre es Juan, te saludo desde Nueva Zelanda. Soy un aficionado con más ganas que talento pensando si algún día narro alguna de mis travesías. Un confeso admirador de las correrías, de algunos de los peces fuera del agua y también un favorito como Radio Ambulante. Ajá, sí, Radio Ambulante es como de nuestras grandes referencias, ¿verdad? Voy a refrescar la pantalla, entonces voy a dejar de compartir poquito y voy a compartir otra vez. ¿Y ya son los 3 minutos, Sergio, de escribir? ¿Sergio se fue? Sí, no, aquí estoy, te había puesto por WhatsApp, pero Ah, digo perdón. no, 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 por el chat aquí. Hasta ya Ajá. llevamos 4 minutitos, pero tú dale el Bien, no, momento que ya con quieras. estos, ustedes pueden ir escribiendo a lo largo de la sesión de hoy. Por ejemplo, aquí está Pampa al Susto, que lo tengo en mi top 10 de podcasts personal que me gustan. Cassandra nos escribe desde Argentina, saludos hasta Argentina. Luego Ciudad de México, en fin, qué chido. ¿Ven? Esto es como parte de nuestro podcast colectivo. Bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a poner aquí
la clase. Aquí les va. Voy a compartir ahora la pantalla de la presentación, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes, tengan por aportar y tal, pues avísenme aquí en el chat y tal. ¿Sí ven todos la pantalla, Masterpod? Sí, sí, sí. Sí, se ve perfecto. Va, bien, perfecto. Pues miren, ya les contaron de mí, yo soy productora de podcast, también conduzco radio, soy programadora musical. Creo que a la hora de pensar en mis atributos, creo que la programación musical me queda muy bien. Y bueno, obviamente soy integrante de esta comunidad y soy muy escuchadora de podcast y de radio. Aquí yo les pregunto a ustedes, pues, ¿quién eres tú, no? Aquí ya me están dejando sus colaboraciones y qué chido. Bien, esta es la primera gráfica que les quiero mostrar, que es pues la cualidad y la habilidad de nuestros ojos y de nuestros oídos. En realidad, cuando estamos contando historias con los oídos, estamos involucrando a todos los sentidos. De hecho, las nuevas tendencias de los estudios hacia lo sonoro se abarca todo lo que se le conoce como lo sensible, la parte de lo sensible. Y lo sensible involucra a nuestros cinco sentidos. O sea, cuando nosotros estamos narrando, es mejor cuando también narramos lo que se siente, lo que huele, lo que sabe y obviamente lo que miramos y lo que escuchamos. Pero en este caso, esta lámina la saqué de este libro que se llama The Expressive Power of Music. Es un libro de David Sonnenschein que muchos diseñadores de sonido usamos y que seguramente ustedes conocen también. Y aquí está haciendo la diferencia, o bueno, está comparando los ojos con los oídos, porque este es un libro de producción audiovisual. Pero algo que se me hace bien chido de esta gráfica es la parte dedicada a, fíjense bien, la parte donde dice de el procesamiento cerebral primario, donde dice los ojos siempre va, o sea, todo lo que nuestros ojos estén procesando nos va a llegar a nosotros por medio de la razón y del intelecto. De ahí, por ejemplo, la frase que todos hemos escuchado, ¿no? La que dice, una imagen dice más que mil palabras, que bueno, es muy cuestionable esa frase, pero a lo que voy es que muchas veces no ponemos en duda las cosas que vemos porque las estamos viendo. Y es que el procesamiento de nuestro cerebro es el intelecto cuando miramos. Pero en cambio, cuando escuchamos, nuestros oídos están utilizando un procesamiento cerebral que es emocional, entonces, e intuitivo. Entonces, esto es una información bien importante porque todo lo que hagamos por medio de los oídos va a llegar al canal nuestro y de quienes nos escuchan, a su canal emocional e intuitivo principalmente. Y es que la cosa del enfoque, la atención de cualquier cosa que llegue a nuestros ojos o a nuestros oídos, cuando se trata de los ojos, siempre va a ser agudo y enfocado. Por eso, por ejemplo, no podemos hacer el quehacer y al mismo tiempo ver la tele. Cuando estamos viendo la tele, tenemos que pararnos a ver lo que está ocurriendo. En cambio, con los oídos, nuestra atención, nuestro enfoque es omnidireccional. Por eso lo sonoro da la chance de hacer muchas cosas, entre otras cosas del que hacer, pero también podemos manejar o podemos hacer manualidades, o yo no sé, qué sé yo. Es decir, el enfoque de nuestros oídos es omnidireccional. Ahora, los ojos sí se pueden abrir y cerrar, ¿verdad? Pero los oídos siempre están abiertos, solo abiertos. Obviamente, pues porque cuando el ser humano evolucionó, pues tenía que estar bien alerta de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y por eso los oídos siempre se quedan abiertos, así como el olfato, también el olfato siempre está abierto cuando dormimos. Pero los dos puntos más importantes de esta tablita que me gustan mucho de Sonnenschein son las del hábitat. La luz, el hábitat de la luz es el espacio y el hábitat del sonido es el tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, los sonidos van a estar ocurriendo mientras que está ocurriendo el tiempo, ¿verdad? Por eso una canción empieza y termina, o un podcast empieza y termina. Pero la transmisión de la luz, por ejemplo, de los estímulos para los ojos es el tiempo y la transmisión de los oídos es el espacio. Por eso ya ven que se dice que, más bien, ya ven que el sonido, pues son esta fuerza, esta energía que mueve las moléculas, en nuestro caso, del aire, ¿no? Pero cuando estamos en el agua, también el sonido puede viajar ahí y también en la madera. Entonces, cuando nosotros estamos pensando
hacer historias que van a ser escuchadas, tenemos que tomar en cuenta, ojo, a los otros cuatro sentidos, es decir, a la vista, al gusto, al tacto y al olfato, pero entender que nuestra producción tiene que durar un tiempo va a durar un tiempo determinado y solamente existirá el tiempo que esté sonando y que su medio de transmisión va a ser el espacio. Aquí les tengo un documento colectivo, otro Padlet. Ahorita les voy a enviar la liga. Yo les quiero preguntar a ustedes, porque sí tengo mucha curiosidad de esto, sobre cómo entrenar la escucha y el oído. Ustedes que son productores o que son aficionados a escuchar podcast, incluso aquí entre nosotros esta tarde tenemos a compositores de música también y cantantes. ¿Cómo entrenan? ¿Cómo entrenan la escucha y el oído? Y quiero dejar de compartir pantalla, pero no sé por qué aquí mi mouse no me está dejando. ¿A algunos de mis anfitriones me pueden quitar la pantalla? Ah, mira. Es que no veo mi mouse porque estoy de que Mac. Y ya, Yo lo vi que ya. salió de abajo. Ya quedó. Bien, les voy a poner otro Padlet en donde estoy súper interesada en saber cómo hacen ustedes para entrenar su escucha. ¿Cómo hacen ustedes para estar percibiendo el mundo desde lo sonoro? Yo ya ahí puse cómo le hago yo, pero pues porque estaba probando también estos Padlets, pero estoy muy interesada en saberlo. Aquí les voy a poner en el chat la liga. Y Serge, ponnos un cronómetro de 3 minutos para que para que podamos poner cómo entrenamos a la escucha y cómo entrenamos al oído. Ahí está. Voy a compartir la pantalla porque, bueno, primero, aquí ya tenemos dos, pero por ejemplo, en ¿de quién eres? Miren qué belleza. Aquí estamos, este, todos nosotros, ¿no? Pero mire, ¿cómo entrenan ustedes la escucha? Pongan ahí en publicar. Yo, por ejemplo, cierro los ojos y pruebo los decibeles de los ambientes. Esto es algo muy ñoño que hago. Agarro mi grabadora digital y la saco y solamente veo cuánto mide, no sé, el viento o los coches o una conversación lejana. Eso a mí me gusta mucho verlo en los decibelímetros de una grabadora. También yo escucho mucha música. Saben que el género que a mí personalmente me abrió los oídos es el jazz. A mí. En la radio se necesitaba una conductora de un programa de jazz y no estaba la conductora de siempre y entonces voltearon y allí estaba yo y dijeron, haz tú el programa de jazz. Y yo, "Oh, no sé mucho de jazz, no te preocupes", me dijeron, te va a acompañar un programador, que por cierto mi compañero fue increíble porque era Rogelio Flores, el dueño del Roxy. Y así yo aprendí muchísimo. Por medio de escuchar jazz, entrené muchísimo mi escucha súper enfocada, súper abierta. Dejen abro un documento alternativo que tengo de la presentación para que no me pierda el, la Mac aquí. Listo. Aquí está. ¿Cómo vamos de Ajá, me dicen aquí Angélica y ay, calle 52. Exacto, yo hice calle 52. Y luego, ¿qué creen? El No, público se dio cuenta de que yo no sabía nada de jazz. nos quedan minutos. Muy bien. Y en lugar de que dijeran, no, quiten a esa que está ahí al aire y no sabe nada, al contrario, el público me empezó a mandar discos y me empezó a mandar pequeños guiones y así pudimos ir haciendo el programa. Bueno, a ver, vamos a ver cómo entrenan la escucha y me avisas cuando se acabe el tiempo, Search, para continuar, ¿sí? Miren, aquí está. Leonardo, escucho mucha música, sí, todo lo hago con ella y me permito estar en calma para escuchar y saber qué suena en mi entorno. Y Scarlett dice, me gusta caminar, sí, prestar atención a cada uno de los sonidos que hay a mi alrededor y nombrarlos.
Aquí Guardián Rossi dice entrenamiento, practicando la escucha profunda, estudiando a la maestra Paulina Oliveros, por supuesto. Y a otras como Evelyn Glennie, a Murray Schafer, Hildegard Westerkamp, fan de Hildegard también por acá. Mali dice que cuando se va a dormir le gusta mucho poner un podcast, pero idealmente le encanta caminar de noche y escuchar ese podcast. Sí. Bien, ya tenemos el fin del tiempo, ¿verdad? ¿Listo? Sí. Bien, dale. Entonces sigan poniendo cómo hacen para entrenar la escucha, porque en realidad cuando uno trabaja con sonido cree que, al principio pues, cree que trabajar con sonidos, saber producir esos sonidos, pero en realidad la herramienta mera buena para poder trabajar, para poder producir con sonidos la escucha. Porque pues ahí en la escucha hay muchísimos datos que, que necesitamos para poder hacer y reproducir las historias que sean. Miren, ya tengo aquí en otra presentación. Ah, no. Pero, bueno. Si me atoro de que no puedo dejar de compartir la pantalla, les aviso, coanfitriones. Bien, ok. Yo uso tres historias de tres tipos. Una historia que me da al- algo que me dé curiosidad, lo convierto en una historia. Por ejemplo, tengo un podcast que trata de cómo llegó el libro de Nicolás Copérnico, el que se llama De Revolutionibus Orbium Coelestum Librisex, a la biblioteca pública de mi ciudad, que es el libro que fundó la ciencia moderna. Yo me enteré de que había una primera edición de ese libro en la biblioteca de mi ciudad y dije, ¿qué? Y entonces me aboqué a verlo, cuál era la historia, cómo llegó el libro ahí. También me gusta producir historias establecidas que son reconocidas, como cuando adaptamos Frankenstein y también cuando hicimos Seda de Alessandro Barico. En el caso de Seda, nos surgió a Ceci y a mí la inquietud de hacerla. Y en el caso de Frankenstein, recibimos una orden de parte del dueño nomás, del director de la estación, de producir una historia que fuera conocida por el público por los 50 años de la radio. O también me gusta producir historias importantes que además se desenvuelven de formas inesperadas, ¿sí? En este caso, el podcast Historias en la ausencia de la periodista Fátima Aguilar. Fátima me invitó a producir a producir su podcast. Bueno, antes de continuar, quiero decirles algo respecto de las historias. Una regla de oro de las historias es de que por más que pase y por mucho que le pase al protagonista de nuestra historia, sea ficción o no ficción, si ese protagonista no toma una decisión sobre lo que le pasa, no existe una historia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén produciendo, siempre pregúntense, ¿qué decisión va a tomar mi protagonista? ¿O qué decisión tomó mi protagonista? ¿Sí? Esto es importante para poder tener una historia, porque ya saben que los mejores podcasts son los que cuentan una historia, ¿no? Y por medio de una historia, pues conocemos un gran tema. ¿Siempre debemos estar contando historias? No estoy tan segura. También eso depende del formato, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que una historia, este, la, si un tema lo podemos vincular por medio de una historia, pues va a ser más bonito. Las historias pueden ser largas o cortitas, pueden ser alegres o dramáticas, o pueden ser de algo muy importante o de algo aparentemente intrascendente, ¿no? Y entonces la pregunta es de cómo podemos contarlas con sonido. Para contarlas con sonido, lo que nosotros queremos, bueno, o lo que yo trabajo mucho es que siempre quiero crear un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? El efecto que yo quiero provocar en quien me está escuchando es el de que imaginen. ¿Sí? O otro efecto que quiero provocar es el de ir a un lugar que no conocemos aún. Otro efecto que también queremos provocar es vivir una emoción o una aventura. Creo que producir estas historias de vivir una emoción o una aventura son de las más difíciles. Y siempre recordemos que este efecto va a estar siempre potenciado por el canal auditivo, es decir, por la parte emocional y afectiva, que es el procesamiento cerebral de lo sonoro en nosotros. Para ello, vamos a utilizar el signo sonoro, ¿sí? El signo sonoro tiene tres elementos y entonces estos tres elementos combinados pues que forman un lenguaje, ¿no? En este caso es el lenguaje sonoro.
Y el signo sonoro, cuando pues juntas los elementos de ese signo, obtienes una partícula que suena, ¿sí? Pero sobre todo, esta partícula que suena tiene sentido y que tenga sentido significa que se entiende y que tiene un significado, porque entonces puede activar la imaginación, puede activar recuerdos, puede convertirse en una pregunta. Entonces, cuando estos tres elementos del signo sonoro los combinamos, podemos crear un efecto. Aquí en esta imagen les quise poner los créditos de Frankenstein porque fuimos muchas personas y no tenía dónde ponerlo, pero ahí está, de tantas personas que estuvimos participando en esta producción grande. Bien, de hecho la cosa de signo sonoro yo le puse así, porque necesitaba como una manera de poder explicar lo que iba a hacer cuando estábamos haciendo el pitch específicamente de producir Alicia en el País de las Maravillas, cuando hicimos esa producción. Bien, ¿cuáles son los elementos del signo sonoro? Pues son las palabras. Las palabras sirven para llevarnos a la acción y nos guían por la historia. Es la música carga la información emocional de la historia. Y hay un tipo, con la música podemos utilizar dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo real, pero el otro es el tiempo ontológico. Y muchas veces el tiempo ontológico de la música surge de los personajes. Otra vez, ya sea ficción o no ficción. ¿Sí? La música, ahorita voy a profundizar en ella, pero es para mí la parte del lenguaje sonoro más difícil de controlar. Y están también las formas sonoras de objetos o lugares que ustedes conocen bien, ¿no? También se les dicen efectos sonoros, porque los efectos sonoros nos dan la información del tiempo, el espacio de la historia y también los seres que habitan ese espacio. Cuando estamos colocando un personaje sonoro en una producción de estas, lo estamos colocando en un tiempo y en un espacio determinado. Acuérdense que estamos trabajando con el estímulo sonoro que tiene su hábitat y su transmisión en el tiempo y en el espacio. Y pues bueno, estos tres elementos del signo son suficientes para crear una imagen y un efecto sonoro. Voy a, me ayuden a dejar de compartir. Es que no entiendo por qué no puedo yo. Ya. Voy a ponerles un fragmento pequeñito de Frankenstein para escuchar a los tres elementos del signo sonoro en acción. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están listos? Denme un pulgarcito así arriba. Yes, gracias. A ver, voy a la parte de donde tengo los ejemplos sonoros. Aquí, pues estamos utilizando los tres elementos, ¿sale? Espérenme un poquito. Espérenme. Voy a compartir la pantalla. Compartir sonido. Están listo. Escuchen. Frankenstein. La causa de muerte de mis donantes debía ser inocua en la patología y favorable para mi proyecto. Por ejemplo, una criatura que había padecido de una enfermedad del hígado o de los riñones contaminaba la sangre entera del cuerpo. Un accidente de montaña, una caída, una ruptura de cráneo llenaban de variables indeseables los huesos y los órganos internos. Me hice solo de piezas sanas para reconstruir mi barco. Un fémur de un prisionero de guerra que se ahorcó. El brazo derecho de un padre amputado que jamás proveerá de nuevo para su familia. El torso de un trabajador de los campos cuyos pulmones anhelaban volver a sentir el aire fresco. La pierna de un chico que tuvo mala suerte en las montañas. Por aquí una sutura para conectar la carne de la cadera sobre la cresta ilíaca. Por acá es necesario coser las mejillas para colocar de nuevo la mandíbula en la posición correcta.
Bien, tenemos ese pequeño... Está el monaural, sí, porque es un... Sorry. Sí se Bueno, pueden pero... en estéreo. La ¿Ah, sí? próxima, si hay uno más, se puede en estéreo. Sí. Muy bien, sí, hay varios más. Bien, ahí tenemos los efectos, o sea, los tres elementos del signo sonoro funcionando, ¿no? Las palabras nos dicen qué entender de la historia. O sea, y la música nos habla de este tiempo ontológico. En este caso, de este tiempo ontológico, es el del personaje. Y los efectos, pues obviamente nos traen la imagen de lo que está ocurriendo. Aquí nuestro doctor Víctor Frankenstein, pues está recortando pedazos de cadáveres. Un poquito antes nos había dicho que no podía utilizar cadáveres pues podridos, ¿no? Necesitaba cosas frescas. Y entonces, siempre estar buscando el equilibrio entre estos tres elementos, este, podemos ahí ir comenzando a escribir nuestras historias desde el sonido, porque nosotros cuando estamos haciendo este tipo de producciones nos tenemos que preguntar, ¿cómo quiero que suene esta producción? ¿Sí? Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todos chidos? Bien, sigamos. Vamos a ir profundizando en los elementos del signo sonoro. Am, listo. Ay, no, esperen. No les compartí lo bueno. Otra vez. Acá. Va. Ok. Bueno. Entonces, am, ah, listo. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es la información diegética y la no diegética de nuestra narración. Fíjense bien, todos los sonidos que estemos eligiendo, ya sea, o sea, o sea, recuerden que lo que suena es toda la información sonora de nuestra producción. ¿Y qué suena? Pues las palabras, la música, los objetos, los espacios, ¿sí? Todo eso se convierte cuando estamos haciendo un guión y estamos decidiendo qué poner en información diegética y no diegética. La información diegética son pues sonidos que forman parte de la acción de la historia y los personajes son capaces de escucharlos e interactuar con estos sonidos. ¿Ok? Y hay otro tipo de información que es la no diegética, ¿sí? Donde los sonidos no forman parte de la acción ni del espacio de la historia, pero dan la información necesaria para que quien escuche entienda la historia, ¿sí? Y esto es muy importante. Nosotros constantemente en nuestros guiones tenemos que estar fijándonos sobre qué tipo de información le vamos a dar al oyente, diegética y no diegética. Les voy a contar, cuando hicimos Frankenstein, voy a dejar de compartir para ponerles otro ejemplo sonoro. Ah, me dicen, Gabriela, ¿hicieron un soundboard para Frankenstein? Sí, ahorita se los voy a pasar. El asunto es que cuando nosotros tradujimos Frankenstein, pero la reescribimos por completo. Todo lo que ustedes escuchan en esta producción no lo escribió Mary Shelley como tal. Nosotros lo reescribimos absolutamente todo, basados con Mary Shelley. Entonces, al momento de estar decidiendo por esta historia, decíamos, ¿cómo se va a comunicar Mary Shelley y cómo se va a comunicar la historia con los oyentes, con los lectores? ¿Sí? Y entonces la información no diegética sirve para eso. Ahorita les voy a poner este ejemplo. Ahora sí ya voy a compartir audio. Díganme cómo lo hago en estéreo. Gracias. A ver, chava. En la ventanita de compartir audio, a Ujú. la derecha, como abajito, viene ahí compartir estéreo hi-fi y A le ver. haces clic a las casillitas. Cuando doy compartir, Ajá. dice compartir sonido. Exacto. Ah, y lo de estéreo alta fidelidad. ¡Yeah! ¡Arigato! Eso. Bien, aquí va. Ahí les va. ¿Escuchan? Aquí, ¿qué información es diegética y qué información es no diegética? ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de historias y al momento de que escuchamos, el efecto debe surgir y nosotros tenemos siempre que decidir que menos es más y entonces decir, ¿vale la pena poner esta información no diegética? ¿O vale la pena sacar sonidos de la acción diegética para que creen un efecto diferente en quien nos oye? Esa es una pregunta que constantemente nos hacemos en esta clase de producciones. Aquí le va. Frankenstein. Mi madre murió de una infección posparto.
aunque haya sido por las manos sucias de un médico y no por mí, me voy a culpar de ello por el resto de mi vida. 15 años más tarde, mi cuerpo humano e imperfecto se cobraría una vida más. Para Radio Universidad de Guadalajara, esto es Frankenstein. Capítulo 1. La oscuridad blanca. Querida Margaret, no tienes idea de la cantidad de infierno blanco que mis ojos han tenido que soportar estos días. Yo sé. Es mi culpa por derrochar la fortuna de mi primo en tablones bañados con brea y agua salada. He venido hasta el norte de Arcángel, al país de la niebla y la nieve, pero no a cazar albatros. Sé que si te ríes de mi alusión es porque todavía no me imaginas como un marino de verdad. Ok, ¿qué información de aquí es diegética y cuál es no diegética? ¿Qué dicen? Sin duda el sonido de la escritura es diegética, porque Diegética. nos Y los indica que cielos. estamos escuchando la voz de una carta. Exactamente, el sonido de la pluma es información diegética. Sí, claro, Frankenstein además es una historia epistolar, todas son cartas. ¿Cuál sonido era no diegético? Hay un sonido que parece no diegético, pero es diegético porque el barco está atorado en la nieve, en el hielo. Nosotros pusimos las maderas crujiendo en el hielo y eso lo está describiendo el capitán Walton en la carta. El no diegético es nuestro locutor diciendo que Radio DG presenta Frankenstein. Nosotros tomamos esta decisión creativa. En nuestro Frankenstein, Mary Shelley habla. Nosotros queríamos que Mary Shelley contara en nuestra producción su propia historia y la que la llevó a crear su par literario, Frankenstein. Entonces nosotros creamos de cero a Mary Shelley con su biografía. Pero había un punto en el que decíamos, en algún punto tenemos que anunciar que nosotros somos los productores de la radio y que nosotros le hicimos. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces en una primera versión del guión pusimos que Mary Shelley decía, oh, la radio escucha de Radio UDG, y luego vimos que esa era una muy pésima idea, porque era colocar una información no diegética necesaria para la escucha, pero iría a sacar completamente de la cosa que estamos construyendo sonoramente. Entonces es cuando decidimos invitar al señor Miguel, que es el que pone la voz de presentación para Radio UDG, esto es Frankenstein. Entonces, constantemente estamos comunicándonos al interior dramático de nuestra historia, cualquiera que ésta sea, y también trayéndola hacia el público. Entonces, que ustedes estén pensando constantemente lo diegético y lo no diegético de su historia les va a crear un mejor efecto. En este caso de Frankenstein, la música viene, hay un tono de la música que viene sonando desde hace mucho, es una única nota sostenida que de pronto se convierte en ese piano. ¿Sí? Es otra forma de ir navegando esta información en donde vamos de lo diegético a lo no diegético y lo convertimos para el que nos escucha. ¿Va? Vamos a seguir con más elementos del signo sonoro. Dejen comparto ahora mi PowerPointcito, que luego se ve cuando uno no usa Canva es porque es así de old. Bueno. Aquí va. ¿Cuándo usarlas, no? ¿Cuándo usar la información diegética y no diegética? Pues eso es parte del arte, ¿sí? Hoy, bueno, cuando estaba haciendo esta presentación, escuché un podcast narrado en segunda persona que no me gustó porque esa voz revictimizaba a la protagonista de la historia, pero los guionistas no se dieron cuenta.
Esta cuestión de utilizar la segunda persona de, hola, aquí estoy, me está pasando, no sé si yo soy, aquí estás, te está pasando esto, y ahora sientes que es muy difícil de moverla en la dimensión diegética y no diegética, ¿sí? Tanto las palabras como la música, como los sonidos, se mueven e intercambian la dimensión diegética y no diegética. Bueno, entonces aquí es que nosotros tenemos que decidir cómo queremos que se escuche nuestra historia y de ello depende lo que elijamos, diegética o no diegéticamente, ¿va? Bien, para las palabras, nosotros tenemos que decidir entonces qué carácter tiene la voz o las voces, cuántas voces necesita la historia, cómo es el cuerpo de esas voces, en qué tiempo verbal están hablando, porque todas las personas verbales provocan un efecto, ¿sí? Y la más importante de cuando estamos refiriéndonos específicamente a las palabras, cómo van a sonar las palabras, cuál es el espacio que están habitando estas palabras. Esto lo aplicamos tanto en la no ficción como en la ficción. ¿Cuál es el espacio en el que están? ¿Y cuál es el espacio pertinente? ¿Para qué? Pues para que la historia esté chida, para que la historia pueda surtir un efecto. Y bueno, las palabras deben ser suficientes para ayudarnos a entender la historia, situarnos en el lugar en el que ocurre la narración, acompañarnos y llevarnos a lo largo de la historia. Y una cosa bien bonita del podcast es su cualidad de horizontalidad, ¿sí? La cualidad de la compañía. La radio también es bonita cuando es horizontal, ¿no? Pero cuando es muy artificiosa, tiene, o sea, son diferentes los medios. Pero la cualidad del podcast es esa horizontalidad. Cuando estábamos decidiendo Frankenstein, precisamente, estábamos decidiendo qué clase de horizontalidad íbamos a tener con el público. Y es por eso que decidimos, en este momento fue cuando decidimos que fuera Mary Shelley misma quien nos contara cómo llegó a su par literario. Y para ello, nosotros necesitábamos a una actriz que fuera capaz de madurar con el personaje. Mary Shelley empezó a estudiar, a escribir su historia cuando ella tenía 16 años y la terminó, hagan de cuenta, Mary Shelley empezó en 1818 y la acabó en 1831. En todo este tiempo, Mary Shelley ya había vivido cosas bien duras, pero siguió viviendo cosas durísimas. Y nosotros queríamos a una persona que fuera capaz de narrar la madurez, que nosotros pudiéramos escuchar en su voz la madurez. Hicimos castings a muchísima gente y lo que queríamos escuchar era eso. Queríamos escuchar que fueran capaces de madurar su voz de acuerdo a lo puesto y lo dicho en el guión. Dime, Angie. ¿Yo? No, nada, todo Ah, cool. que levantaron la mano. Ah, ok, bueno, va, listo. Oigan, hay que discutir 3 minutos. ¿La ficción debe usar siempre profesionales de la voz? ¿Y la no ficción? A ver, voy a dejar de compartir. Coven, Serge, ponnos un cronómetro. ¿La ficción debe usar siempre profesionales de la voz? Y también la no ficción debe utilizar profesionales de la voz. ¿Quién quiere? Levanten mano, abran micro. Acá dicen Andy y Salvador que no. A ver, Leonardo, dinos, cuéntanos, Yo diría que no. cuéntanos. Lo digo como que por experiencia en un espacio de una radio, normalmente como que siempre se hacía la radionovela, ¿cierto? Y parte de hacerlo, como era una radio comunitaria, siempre se trabajaba con diferentes tipos de comunidades. A esas Ujú. comunidades en ocasiones se encontraban historias muy interesantes y se recreaban. Recrearlas y colaborar con ellos era justamente como que hacerlos parte de esa producción sonora. Y eran Ujú. personas no profesionales, no sabían nada de radio. Lo que uno hacía era justamente encontrar quién se podía acomodar mejor a los personajes. Sí, era totalmente difícil, eso no lo vamos a negar. Pero se encontraban personas, no eran profesionales, lo disfrutaban y llegábamos a crear esa armonía en la producción sonora. Entonces, necesariamente no tienen que ser profesionales, porque creo que los seres humanos, cuando entienden esa historia, entienden cómo transmitirla y sienten que al final no es que no lo estoy actuando, estoy diciéndolo más a mi modo. Entonces, dependiendo de la producción, no se necesita. Muy bien, gracias, Leonardo. Mali, es que se me desaparecieron las manitas. Mali, Creo que había alguien antes, pero bueno. Yo sí, que exacto. sí,
bueno, que yo creo que tiene que ver la naturaleza de la historia independiente, que sea ficción o no ficción. Porque, por ejemplo, un trabajo de no ficción con voces profesionales, pues para mí no tendría sentido. O sea, o yo no sería muy fan, por ejemplo, del caso de las dramatizaciones, por ejemplo. Yo acabo de escuchar un podcast que se llama, que es solamente un narrador que cuenta toda la historia y ya, ya no necesitó más, pero era un actor profesional, aunque era una historia de ficción. Pero era un actor profesional que lo hacía de forma tan natural la narración, porque el guión estaba tan bien escrito, también hay que ver, yo creo que para eso, qué tan bueno es el guión, que no necesitaba más elementos, pero yo creo que cada historia te va diciendo qué es lo que necesita. Exactamente, bien. A ver, Natalia Pucheu. Hola, perdón por llegar tarde, pero No te pues preocupes. yo me perdí de todo. Yo creo que es muy interesante la pregunta y creo que tiene más que ver con la capacidad del director o de la persona que dirige de lograr un resultado o no. Si, por ejemplo, el director no se siente cómodo o no sabe guiar a las personas que están interviniendo, pues probablemente sea más conveniente trabajar con alguien que no necesite mucha dirección. Y también pienso en el caso opuesto de utilizar actores o profesionales para la no ficción. Yo justo terminé de escuchar Banana Verso hace unos días y me gustó mucho, por ejemplo, el recurso de actores realizando las traducciones o interpretando transcritos de un juicio, que eso me pareció un recurso muy bueno, que aunque no era, o sea, eran profesionales narrando no ficción de una forma bastante creativa. O sea que todo depende, yo creo, al final del recurso o de cómo el director o el productor utilice los recursos que tiene disponibles, porque a veces no hay presupuesto o no hay la oportunidad de utilizar un profesional de la voz, pero la historia se tiene que contar. Entonces, yo no sé si dije sí sí o sí no, pero Muy bien. pues un No, sí, está depende. bien. Ya se nos acabaron los 3 minutos, ¿verdad, Serge? Bueno, aquí en el chat dice Diego, el profesionalismo es una actitud, es una forma de asumir el texto, es un camino que también asume el director de las voces o quien lidera la producción. Y también Carla dice, no es necesario, pero en ambos casos siempre hay que hacer casting. Hay mucho talento que se descubre cuando se les da la oportunidad, cuando hay necesidad y poco presupuesto. Ajá, en nuestro caso, nuestro Frankenstein, nuestra Mary Shelley es muy joven. Ella tenía poquito experiencia haciendo doblaje y era su primera producción de este tamaño y lo hizo muy bien. Y en el caso de la no ficción, yo también coincido en que la historia pide. O sea, todo depende de lo que la historia necesite, ¿no? Profesionales o no profesionales. Al ratito voy a poner un ejemplo de Seda, en donde Seda la hicimos con bien poquito dinero, es más, con nada. Y ahí en Seda somos todos nuestros compañeros de la radio. Aquí no trajimos a nadie ni nada. Hicimos un casting interno rápido. Y hay una parte del libro de Alessandro Barico donde dice, ella tenía la voz más hermosa del mundo. Entonces, pues nos sentamos a discutir, Ceci y yo, cuál es la voz más hermosa del mundo y cómo suena la voz más hermosa del mundo. Y a la hora de la hora concluimos que cualquier voz es la voz más hermosa del mundo, porque es una información diegética. El personaje está enamorado y obviamente la voz que escuche de la que es la que ama, pues va a ser la voz más hermosa del mundo, ¿no? Pero si es esta pregunta de cómo van a ser nuestras voces y quiénes las van a interpretar, siempre hay que hacérnosla cuando estemos decidiendo cómo queremos que suene nuestra historia, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a seguir con el siguiente elemento del signo sonoro y de cómo pues, lo podemos usar, ¿no? Para explotar nuestras historias. Ay, la música. Y aquí, pues bueno, la música es información diegética o no diegética, ¿no? Eso es importante estarlo pensando. La música resume el estado emocional de nuestra historia y por lo tanto debe aplicarse con muchísimo cuidado porque demasiada música va a abrumar y se va a llevar la acción por delante porque la música es la forma de lenguaje sonoro más poderosa que existe. Un día me contactaron unos creativos de la Coca-Cola y me hicieron esta pregunta así bien serias, bien serios y yo, ay, me dijeron, ¿por qué el sonido no es viral? Eso me preguntaron.
Y bueno, después de discutir un montón, vimos que la música es lo más viral que hay, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje es el lenguaje sonoro más poderoso de todas. Aquí yo quiero compartirles que mis producciones más grandes, todas tienen música original, todas son música original, porque así tenemos el control absoluto de la producción, ¿sí? En estas producciones, la música es la parte de la historia que se lleva más recursos del presupuesto. Por lo general, aproximadamente el 60%. De hecho, cuando hicimos Seda, por ejemplo, que fue nuestra primera producción grande y en donde decidimos utilizar 100% original todo, lo único que para lo que salió recurso fue para la música. Trabajamos con compositores y estudios de grabación. Y en las historias más pequeñas sí usamos librerías o hacemos loops. Les voy a pasar, bueno, una vez dicho esto, cuando estamos utilizando la música va a setear el estado emocional de nuestra historia. En el caso, por ejemplo, de Frankenstein, hicimos un playlist. Ahorita se los voy a compartir pues para que lo tengan y tal. Hubo varias cosas que decidimos para este playlist. Uno, queríamos poner piezas musicales que Mary Shelley pudo haber escuchado en vida. Y eso era muy probable que hubiera ocurrido porque Mary Shelley era muy amiga de este poeta muy famoso y muy importante, este vato que se llamaba Lord Byron. Entonces pusimos piezas que es posible que Mary Shelley escuchó en vida, pero también nosotros quisimos setear el mood y el modo emocional de la historia con este playlist. Nuestros compositores se escucharon este playlist, obviamente se basaron en el guión y lo que estaba escrito en el guión, para poder crear el original soundtrack, ¿no? De todo el score. Y cuando hicimos Seda no existía, a duras penas existían las computadoras para editar. Entonces no tenemos un mood board como el que ahorita nos permiten las plataformas de streaming, pero esto es bien importante, porque la música va a establecer el estado emocional de nuestra historia, ¿sí? El reto más importante del uso de la música es que no queremos ni pensar ni imaginar por el oyente, ¿ok? Pero sí queremos situarlo emocionalmente. Y esto es para también poder prescindir de palabras y también acercarnos al efecto que queremos lograr con nuestra historia. El uso de la música es peligroso, pues porque podemos manipular a nuestra escucha. Y entonces, ¿cuándo podemos combinar lo dicho con las palabras y las emociones nombradas con la música? Y más tomando en cuenta que la música es una información emocional y en cuanto al tiempo, nos habla de un tiempo ontológico. Entonces, a ver, les voy a compartir. Primero que nada, les voy a pasar el playlist de Frankenstein porque luego se me va a olvidar y no quiero que se me olvide. Se los voy a poner aquí en el chat para que si quieren, pues bueno, escuchar cuáles fueron las piezas que nos inspiraron para poder hacer toda la producción, no nada más pues no nada más el score de Frankenstein, sino también todo el mood de Frankenstein. Ahí está el playlist. Y les voy a poner este ejemplo de Historias en la ausencia, ¿sale? Donde vamos a escuchar la música como un tiempo ontológico. Historias en la ausencia es un podcast de no ficción. Y la periodista Fátima Aguilar es una periodista súper brava que habla con las madres que tienen a un hijo desaparecido y de eso se trata este podcast. Entonces voy a poner ese pedacito de Historias en la ausencia para que escuchemos la música como tiempo ontológico, ¿va? A ver, dejé nada más lo pongo aquí y voy. Aquí está, ¿escuchan? Yo debía comer pronto para irme a una cita pactada para este podcast a las 4:30 de la tarde con Mari Marroquín, quien me contaría la historia de su hijo desaparecido, Rubén Arreola. No pude terminar de comer porque Indira mandó más fotos y videos. En los mensajes se veían altares de la Santa Muerte, ropa apilada, sucia y tirada en el suelo de una enorme bodega construida con bloc. Zapatos, maletas, trastes y productos de aseo personal. Parecía un lugar donde vivió mucha gente hacinada. Además,
el colectivo Guerreros Buscadores hacía una transmisión en vivo a través de Facebook. Se siente un ambiente muy tenso, montículos de pantalones. Aquí lo más impresionante es, pues les quitaban todo, ¿no? Les quitaban todo y aquí está el calzado. Vi a las y los buscadores escarbando en la tierra para sacar pequeños huesos que se deshacían al tacto. Los que no, se recolectaban en botes de plástico color azul. ¿No tres guantes ahí? No magnificamos lo que se venía. Sí, las buscadoras habían llegado al rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, en México. Mientras veía la transmisión me di cuenta que el tiempo se había pasado. No acabé de comer y apenas alcanzaba a llegar a la cita con Mari. Salí entre la vorágine, las prisas, la angustia y el modo alerta en el teléfono por si había más información en mi WhatsApp sobre este nuevo hallazgo. Así vivimos la mayoría de las y los periodistas. Apenas me quedaba tiempo para llegar. Mi teléfono lo metí a la mochila y solo escuchaba de manera agobiante uno tras otro los sonidos de los mensajes. Bien, en este podcast se llama Historias en la ausencia. Y bueno, aquí pusimos una pequeña camita musical cuando Fátima está dándose cuenta de la magnitud del hallazgo del rancho Izaguirre, que aquí fue una cosa histórica aquí en nuestro estado. Y pusimos esta camita para señalar lo que Fátima sintió, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, es un tipo de música que no tiene beat, que no tiene, ¿cómo se llama? Voz, que no tiene nada. Es simplemente un apoyo a este tiempo ontológico, ¿sí? Y a este seteo emocional. Entonces, utilizar este tipo de recursos, pues es siempre un reto, porque no queremos ni pensar ni sentir por el escucha, pero sí queremos transmitir, queremos recargar un poquito en la importancia, en este caso, de lo que está contando Fátima, de lo que ella vio y de que todos aquí en Jalisco vimos cuando fue este día histórico, porque fue un día histórico. Ya después platicaríamos de este podcast. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a irnos con el tercer elemento de nuestro signo sonoro, digo, de nuestro lenguaje sonoro para hacer historias desde el sonido, que son las formas sonoras. Y esto sirve para, pues, son los objetos que están en el tiempo y el espacio de nuestra historia, ¿sí? Y hay 4 tipos de efectos sonoros. Unos se llaman hard sound effects, que son sonidos que sacamos de librerías. Otros son Foley sound effects, que Foley es un término también usado en el cine y más bien está sacado del cine y no me gusta que sea el cine, pero se aplica. Y son sonidos que hacemos expeditos para la historia, ¿sí? Están estos que se llaman BG sound effects, que es un término en inglés, background sound effects, que son el espacio acústico en el que está ocurriendo la historia, ¿sí? Y este tipo de efectos los podemos, pues, sacar de una librería o grabar en el lugar. Y están los que son más chidos, que son los electronic sound effects, que son una especie de Foley, pero más sofisticado porque son los que se usan para cosas que no existen. Entonces, bueno, a veces tenemos frente a nosotros historias de cosas que no existen y hay que crear, pues, su tiempo, espacio y los objetos que están acompañando a esos cuerpos que están introduciéndose en la historia. Y entonces, la pregunta es, ¿los efectos son diegéticos o no diegéticos, no? O sea, todo va a depender de nuestra historia. Asimismo con la voz. La voz es diegética o no diegética, ¿no? Y entonces ahorita con el ejemplo de Frankenstein ya vimos, ¿no? Que ahora sigue como decimos aquí en México. En veces sí y en veces no es diegética o no diegética. Les voy a poner algunos ejemplos del uso de las combinaciones de estos efectos, ¿va? Nada más déjenme ver. Porque les tengo una pregunta. Oigan, ¿en una producción debe sonar todo?
absolutamente todo, no, ¿verdad? Siempre solamente necesitamos detalles para acentuar. Sin embargo, una historia, por ejemplo, que está en frío y de repente nos pone un sonido de X o Y, esa no es información diegética ni del espacio de la acción, es una información no diegética. Les voy a poner varios ejemplos donde vamos a poder escuchar. Aquí les va un ejemplo de cuando hicimos seda, en donde usamos la música, pero como Foley, ¿va? Ahí les va. Les voy a poner este ejemplo. Yo necesitaba en esta parte de la producción, un piano. Ahorita van a escuchar cómo el narrador nos va a introducir a este Foley. Lo hicimos expedito para este momento de la historia. Y aquí la música está funcionando como Foley y no como música como tal, ¿ok? Va. En la calle Moscat, en el número 12, todo estaba igual que 3 años antes. La fiesta no había acabado todavía. Las chicas eran todas jóvenes y francesas. El pianista tocaba en sordina motivos que tenían un aire ruso. Tal vez fuera la vejez, tal vez algún cobarde dolor. Al final de cada pieza, no se pasaba ya la mano derecha por los cabellos, ni murmuraba en voz baja, «voilà». Permanecía mudo, mirándose desconcertado las manos. Ok, la acción nos pide un piano con sordina con aires rusos, ¿sí? Es decir, al principio vimos un tema musical que forma parte de la narración, de toda la novela. Pero en este caso necesitábamos este bar y necesitábamos este piano ruso. Entonces yo le dije a mi pianista, oye Alfredo, necesito un piano ruso con sordina. Ok, y me hizo esta pequeña pistita que es un Foley musical, ¿sí? Aquí estamos utilizando la música como efecto sonoro más que como tiempo o como emoción de nuestra historia, ¿sí? Ahora les voy a poner el ejemplo de esta música, bueno, les voy a poner este ejemplo de la música como efecto en la no ficción, ¿vale? En el podcast Historias en la ausencia. Aquí les va, déjenlo, lo teteo. Muy bien, aquí va. ¿Diegético o no diegético? Ahorita me dicen ustedes. Al iniciar la misa y al pie del altar, fueron colocadas las fotografías de las y los desaparecidos, así como veladoras. Las familias vestían playeras con las fotografías de sus personas desaparecidas. La homilía estuvo centrada en la urgencia de recuperar la dignidad de las personas, de humanizar, de disminuir la violencia y lograr la construcción de paz. Para ti que te has cansado buscando cuerpos y no has encontrado el de tu ser querido, pero has ayudado a otros a encontrar. Al momento de las ofrendas, se llevaron unos tenis y una mochila para simbolizar lo encontrado en el rancho Izaguirre y representar los pasos de las familias en la búsqueda, su trabajo y las ilusiones de la posibilidad de que tal vez una de esas pertenencias les diera pistas para encontrar a sus desaparecidos. Las mejores virtudes frente a este acontecimiento desastroso, doloroso, repugnable. Ok, en este fragmento, el órgano nunca sonó en la misa, ¿sale? Nosotros lo pusimos como una pequeña información no diegética, ¿va? Para ustedes, los que escuchan, y que podamos estar situados en el templo, ¿vale? Pero esto también depende, les digo, del efecto que queremos crear, de la imagen que queremos crear y el umbral de ese efecto en el que estamos utilizando la música como un sound effect. Otro sonido que no estaba ahí es el de la campana del templo, ¿sí?
fueron decisiones de nuestro guión para llevar a los oyentes a Teuchitlán, en este caso donde fue. Dice, pero si están en el templo, ¿no es un efecto diegético? Exactly, exactamente. Porque están los de la misa, en misa, ¿sabes? La oportunidad de ellos de interactuar con esto. Cuando Fátima lo escuchó, dijo, ¡no había órgano! Ajá, exacto. Aquí ya empezamos a jugar con esta información, diegética o no diegética, que surge de la historia o que no surge, pero que sirve para un punto específico de crear un efecto, ¿va? Ahora les voy a poner de ejemplo algunos background sound effects armados, ¿ok? Es un ringtone creado. Justo vamos a ir a eso, a un BG armado, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo también de historias en la ausencia, ¿sale? Aquí les va. Escuchen y ahorita les voy a explicar cómo se hizo esta escena también del podcast de no ficción, ¿va? De historias en la ausencia. Como todas las mamás con las que he platicado para los capítulos previos, Mari también sueña con su hijo. Mira, hace yo creo que 2 años atrás sí soñaba con él mucho y yo lo soñaba que lo encontraba. De hecho, surgió y que te juro que me quedé impactada. Donde yo lo soñé, yo fui a buscarlo. ¿Esa vez que fui? Yo pensé que ese lugar donde yo lo había soñado no existía. Te lo juro de verdad. Muy bien. Aquí este background está creado por nosotras, son pájaros. ¿Qué pasó aquí? Fátima olvidó el equipo de grabación y entonces esta entrevista la hizo con su celular y la tuvimos que restaurar. Entonces al momento de hacer una restauración electrónica nos quedaban residuos del ambiente en el que habían estado ellas y que era un ambiente muy ruidoso por circunstancias que encontró Fátima ahí. Entonces una forma de poder disimular esos sonidos que no nos iban a ayudar a enfocarnos en la historia fue restauramos el celular de Fátima y armamos ese fondo. Toda la entrevista con la mamá de este capítulo tenemos este fondito de pequeñas aves, pero Fátima lo explica al principio del podcast, que se le olvidó el equipo de grabación y tuvimos que restaurar, ¿va? Les voy a poner otro ejemplo, que es de Frankenstein, la parte de la oscuridad blanca, ¿vale? Le voy a poner nada más un fragmentito para no tardarnos tanto, pero aquí creamos todo un background effect. En el caso de la no ficción, los personajes vienen con su información espacial y ambiental, ¿no? Es como un documental. Nosotros vamos al lugar en el que están y la información sonora del lugar en el que están también forma parte de la información de nuestra historia y de lo sonoro de nuestra historia. Cuando estamos creando ficción, no. En ficción tenemos que sacar todo de absolutamente de cero, ¿sale? Entonces vamos a escuchar este BG sound effect creado por completo, en este caso para Frankenstein. Ay, espérenme, déjenme, selecciono el pedacillo. Ya, aquí está. Me gusta mucho la firmita con la que empiezo, Frankenstein, por eso siempre la pongo, perdón. A ver, ahí les va. Aquí está. Frankenstein. Aquí, en tierra de nadie, donde las únicas almas vivas debían ser las nuestras, mis hombres avistaron un pequeño trineo jalado por perros famélicos al borde del agotamiento. En él iba montado un solo hombre, al que llamo así por falta de mejores palabras para describirlo. ¡Rápido! ¡Denme mi catalejo! Mi ojo ocupó la mirilla. Era una figura de corte humano, pero gigantesca, al grado de que dudé de su lejanía. Mis ojos no querían creer que aquella esta antigua
estuviera a más de 700 metros de distancia. Seguimos su silueta con los telescopios hasta que se perdió en la niebla. Y luego nada. Estuvimos inquietos hasta la madrugada sin saber más. Finalmente, exhausto, me fui a dormir. Bien, un pequeño pedacillo de este BG armado. En la historia de Mary Shelley habla de este barco atorado en una ventisca espantosa de nieve. Guillermo del Toro, cuando hizo su Frankenstein, estaba mega feliz de estar en el Polo Norte, ¿no? Entonces, a la hora de investigar, bueno, ¿cómo es el viento de estas ventiscas, que es un desierto de hielo? Pues es así de rápido. Y necesitábamos estos perros. Y necesitamos, obviamente, nuestra figura de corte humano, que estaba a más de 700 metros de distancia, pero que medía 3 metros. Para poder armar todo este espacio de esta parte de la acción. Ya les voy a dar un último ejemplo. El último ejemplo es utilizando sound effects en la no ficción. Les voy a poner un pedacito de Historias en la ausencia. Ahorita les voy a decir cuáles son puestos y cuáles no, ¿vale? De este fragmento de Historias en la ausencia. Puedo concluir. Dejen, aquí les pongo y va. Puedo concluir que la diferencia es que nunca habíamos tenido a la vista tan palpable y tan de cerca un sitio donde estas prácticas ocurren. 2 semanas después de la llegada de guerreros buscadores a este sitio, estuve ahí. A mí y a colegas locales, nacionales e internacionales nos convocó tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Jalisco. Periodistas locales y colectivos salimos a las 11 de la mañana rumbo a la delegación de La Estanzuela, el sitio donde se ubica el Rancho Izaguirre. Puedes pensar que este es un lugar alejado de la civilización, pero no, apenas queda a unos 5 minutos de la población de La Estanzuela. El sol quema fuerte y los árboles escasean. Bajé de los autobuses junto con mis compañeras periodistas y madres buscadoras, a 1 kilómetro del rancho. Solo nos podían trasladar camionetas de la Fiscalía Estatal, pero no había suficientes. Era necesario esperar porque policías investigadores bloqueaban el paso. Pero a ellas, a las buscadoras, nadie les dice que no. Hay que ser humanos, saben que venimos al solazo buscando a nuestros familiares. Eran las 12 del mediodía. Bajo el sol incesante, las condiciones poco humanas en que las recibieron y la urgencia de entrar a ese sitio donde podría haber una pista de sus familiares, las hizo abrirse paso quitando a los funcionarios para caminar hasta el rancho. Y a mí no me importa que llueva, que truene, yo sigo buscando. Bien, pues en este fragmento escuchamos 2 sonidos de un camión, ¿verdad? Bueno, uno es en el lugar y el otro no. Entonces, ¿cómo íbamos a darle continuidad a este guión? Pues trayendo un camión como hard sound effect. ¿Cuál sí estaba ahí y cuál no? Buena pregunta, ¿verdad? Nosotros no queremos que esto se note, pero bueno, para efectos de este curso, el primer camión sí está ahí con Fátima. El segundo camión de cuando se abren las puertas, no, ese fue colocado para hacer bajar a Fátima y a los periodistas del camión, ¿va? Todo esto lo va pidiendo la historia y todo esto está plasmado en el guión. Bien, miren, faltan 13 minutos. Todavía me falta un poquito más, pero creo que aquí podríamos empezar a cerrar. Les tengo otro Padlet, que es un Padlet de recursos sonoros. Me encantaría que pusieran en él, que compartiéramos todos juntos algunos recursos sonoros. ¿De dónde sacan ustedes su música, sus efectos, a sus actores? Hay muchas plataformas donde eso se puede hacer. Y mientras les paso este Padlet, les quiero contar que a mí, cuando estoy escuchando las historias y cuando espérenme tantito, dejen cancelar esto, ya.
cuando estoy escuchando las historias y cuando estoy produciéndolas, siempre estoy pensando en una cosa que es a la que yo le llamo el umbral, pero es que le llamo así porque no tengo otra palabra para decirlo, que es cómo funcionan en equilibrio estos tres elementos, que los tres elementos en combinación hacen una sola cosa. A mí me gusta dejar de escuchar el discurso del podcast, las palabras, para escucharlo todo como un todo sonoro. Para mí, los podcasts que tienen esto equilibrado son los mejores y son los que más me gustan. Bueno, les voy a poner aquí la liga del Padlet de recursos sonoros. Compartamos recursos sonoros. Yo les prometo que voy a poner los míos también, porque ahorita vi que no puse yo, ¡ajá! Sí lo voy a poner. Pero antes de ir ya cerrando, me gustaría saber si tienen dudas y comentarios sobre lo que hemos platicado hasta ahorita, para no comernos el tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario? Mali, venga, Mali. Perdón, siempre soy bien preguntiche. Yo quería preguntarte, bueno, que dices que muchos de los sonidos eso lo vas armando en el guión, pero cuando ya estás en el mero, ya armando todo, dices, ay, Dios mío, ¿por qué puse esto que ni al caso con la historia? O sea, ¿qué tanto hay que ya cuando tienes incluso montado todo que dices, ay, no, suena horrible, no, quiero quitar esto o quiero añadir? O sea, ¿qué tanto hay esto de ya en el montaje te das cuenta que unas cosas que tú imaginaste en el guión no funcionan al final? Bueno, cuando tienes la oportunidad de quitarlo, según tu intuición, lo quitas. Claro que sí. O sea, dices, esto no está funcionando, vámonos. Lo desarmas, lo traes para... Hay una parte del podcast de Historias en la Ausencia que no sé por qué borré todo un fragmento de... El podcast está dividido en 4 partes de producción y borré una de las 4. Entonces tuve que armarla rapidísimo. Como ya la había armado antes, me acordé dónde iban las cosas. Y hay una parte de ahí de este armado en el que un sonido suena un microsegundo antes de lo que yo lo había puesto en la versión anterior y lo odio. Lo que les quiero decir es que si ustedes tienen chance de en el montaje decir esto no funciona, quitarlo. Hay un libro que se llama On the Wire que lo hizo Jessica Abel y es una novela gráfica de cómo se hace producción de podcast y de radio. Y hay un capítulo que se llama Your Baby is Ugly. Tu bebé es feo. Es decir, una vez que lo terminas y tú lo ves como, oh, miren qué cosa tan preciosa he creado, hay que volver a reescucharlo antes de cerrar por completo la sesión de mezcla para saber si eso que estás integrando o no funciona o no. Y obviamente queda en tu elección quitarlos o no. Yo en Frankenstein, les voy a ser sincera, hay un sonido que quitaría, un sonido que pondría y otro sonido que movería. Ahora, mucha gente me ha dicho, ¿cuáles son? No les voy a decir, porque cuando ustedes lleguen a esa parte, y si yo ya les dije, van a concluir conmigo, y les va a estorbar. Y otra cosa, un compañero de la radio solía decir, no dormía por lo que iba a decir y luego no dormía por lo que había dicho, ¿no? Esto es parte del riesgo emocional de lo sonoro. Y entonces por eso, entre más podamos estar repasando nuestra historia y decir, esto es lo que quería lograr, ¿lo dejas o lo quitas? A mí en Historias en la Ausencia, Fátima me decía, aquí esto ponlo o aquí esto quítalo. Y va, ok, es el podcast también de Fátima. Yo estaba con ella haciendo todo lo sonoro y produciendo con ella, pero ella decía, esto sí, esto no. Igual en Seda, ¿no? Con mis compositores yo les decía, esto sí funciona, esto no, vámonos por acá y por acá. Dime, Javier. Hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre lo que acabas de responder la mano. ¿Tú prefieres hacer como profesor Connor o Oye, Javier, ¿sabes qué? No se te entiende nada. ¿Estás muy lejos o algo así? Además, ¿lo puedes escribir mejor en el chat? Porque está... ¿Ahí me oyen mejor? Ah, ya, mucho mejor, sí. Sí, es que estaba reconectado, disculpa, un parlante. Ya, te decía que sobre lo que acabas de responder a Mali, a propósito de sonidos, sí. ¿Tú prefieres hacerlo totalmente sola o crees que es más, no sé, que hay mayores beneficios en hacer que otros oídos escuchen y critiquen y retroalimenten una versión final de cualquier proceso? Sí, claro. De hecho, hay 2 fenómenos de los que nos tenemos que estar siempre cuidando. Uno es el del enmascaramiento sonoro y otro es el de la fatiga acústica.
¿sí? El enmascaramiento sonoro es cuando ocurren sonidos que están en un nivel casi idéntico y no se puede saber si son de tu acción o de tu entorno. Por eso hay muchos audífonos para hacer masterizaciones que son abiertos hacia afuera. O sea, hay diferentes tipos de audífonos para hacer masterizaciones si es que las haces con audífonos. Y están abiertos hacia afuera para poder calcular ese efecto de enmascaramiento sonoro. Y también hay productores increíbles de audio que tienen producciones en las que transmiten un sonido, te piden que setees tus orejas a un cierto nivel de un tono que te mandan y cuentan una historia de terror y los sonidos, aprovechando el enmascaramiento sonoro, cuando se combinan con cracks de tu casa y puertas de tu casa junto con los efectos lanzados por la producción. Entonces, eso es aprovechar el fenómeno del enmascaramiento sonoro. Pero a la medida que tú estás escuchando muchas veces una producción, puedes caer en ese efecto y es por eso descansar, porque luego viene el que sigue, el de la fatiga acústica, donde ya no distingues niveles, ya no distingues errores y eso va en detrimento de tu historia. Por eso este tipo de historias tienen que hacerse con mucha calma y también dejando descansar a los oídos. Porque cuando trabajas muy rápido y que tienes un deadline cerradísimo, se corre mucho el riesgo del enmascaramiento en un sentido negativo, no en un sentido de efecto creado. Les voy a poner un último Padlet a todos. Se llama ¿Con qué te quedas de este encuentro? Pero más comentarios, adelante. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene... La buena cocina requiere tiempo. Exactamente, Diego. Porque acuérdense que cuando estamos trabajando con el sonido, estamos trabajando con el tiempo. Recuerden también que el sonido tiene un comportamiento en el tiempo y técnicamente eso se llama la envolvente, pero eso es otro tema. El asunto es, cuando estamos trabajando con la dimensión del tiempo, si oímos un fragmento de un audio que dura 1 minuto y lo quisimos arreglar 30 veces, tiempo total de estar arreglando son 30 minutos más todo lo otro, que te paraste al baño, que tomaste café o que acariciaste al perro. Entonces hay que estar siempre muy conscientes de que cuando estamos trabajando con audio, estamos trabajando con el tiempo. Y obviamente el tiempo que le dediquemos a la escucha de esto es tremendo. Frankenstein tiene 2 mezclas. Una es una mezcla estéreo, pero la otra es una mezcla en audio espacial, en donde tuvimos que hacer todo asignando al espectro espacial. Y eso fue un trabajo enorme que se aventó Juan Almeida de esta mezcla nueva de todos los sonidos de Frankenstein en lógica de Dolby Atmos. ¿Sí, Mali? A ver, háblanos de los silencios y de las respiraciones. Genial, bien. El silencio es para mí mi efecto favorito del mundo. Hay 2 tipos de silencios, ojo. Uno es el silencio electrónico, que es en donde no hay nada, pero es un silencio, por ejemplo, si hacen ustedes un video y le quitan todo el audio y está su video ahí X, ese es el silencio electrónico y es el de un abandono absoluto de todo. En cambio, el silencio creado como BG o como efecto de ritmo, es básico para poder crear un buen efecto en una historia. Por ejemplo, en Historias en la ausencia hay muchas partes silenciosas de la confesión de la mamá a Fátima, en donde únicamente tenemos esos pequeñitos, ese umbral chiquito de pajaritos para poder hacer un enmascaramiento de la restauración del celular de Fátima. Pero es un silencio en donde podemos estar compartiendo con la persona. Hay muchos podcasts de entrevistas sobre todos que están completamente la voz y de fondo es un silencio total. Está bien, es una forma de compañía. El silencio bien armado son como 17 pistas, ¿saben? Porque ¿qué hay nosotros estamos inmersos en el mundo y el mundo nos está siempre lanzando información sonora. Ya puede ser una pequeña presión del viento o puede ser una presencia lejana de algún perrito o de algún automóvil o de algún pregonero pasando. Esas cosas forman parte del silencio y nunca deben sobrepasar ni estorbar la historia. Y el silencio también sirve como ritmo, así como en la música. Si en la música no existiera el ritmo, el silencio, no tendríamos ritmo como tal, ¿no? O sea, podríamos repartir los sonidos de una pieza, pero debemos dejarles ciertos intervalos para poder crear ritmo en nuestra producción. Entonces, si ustedes, por eso les decía que a mí me gusta quitarle el discurso en mis oídos a lo que estoy oyendo, las palabras no escucharlas, para escuchar todo como un equilibrio de todos los elementos.
y el silencio pues obviamente forma parte de ese acomodo de todos esos elementos. El caso de Frankenstein quisimos hacer algo muy estridente y en homenaje a la cultura, a la cultura de la música electrónica, porque Juan y yo somos DJs de música electrónica y así nos fascina. Y el estridentismo y construcción de una bestia, ¿no? Eso queríamos hacer. Pero también el silencio lo determina la historia, también, definitivamente. Entonces, un silencio chido, por lo menos 5 pistas, ¿eh? Con el umbral de las cosas. Por eso les decía así al principio, cuando yo escucho, por ejemplo, saco una grabadora a los lugares más silenciosos y me gusta medir que estos murmullos andan por ahí de los menos 30 decibeles, de los menos 27, que es la presencia de las cosas y de un todo en equilibrio, en donde nadie está por encima de nadie. Eso me gusta mucho de escuchar el silencio. Gentes para oír el silencio, Paulino Oliveros. Gentes para escuchar el silencio. A Murray Schafer me lo critican mucho, pero él hizo muchas cosas por la concepción de paisaje sonoro como una composición musical otorgada por el mundo. Entonces, bueno, hay que darle su crédito. Dice aquí, ¿ese espacial está en Apple? No, está en Spotify. La producción de audio espacial de Frankenstein está en Spotify. Entonces, a su teléfono ustedes le dicen activar sonido Dolby Atmos, se ponen los audífonos y ya pueden escuchar Frankenstein en Dolby Atmos. Si no tienen esa propiedad, el Frankenstein que van a escuchar en Spotify está en estéreo, en 2 canales. ¿Algún otro comentario? A pensar las historias con el sonido y a empezar a coleccionar esos sonidos. Algo que el soundboards, ¿a qué te refieres, chava, con soundboards, Angie? ¿No los ibas a compartir? Al de Frankenstein, déjense, sí, ya se los había puesto, pero aquí les voy otra vez. Nuestro playlist que nos inspiró Frankenstein. Ahí hay muchas piezas con un montón de silencio. Ahí les va. Algo importante para practicar es que siempre están haciendo piecitas chiquitas de locuras y experimentos. Hagan lo más absurdo del mundo, hagan lo más horrible del mundo, hagan lo más feote o lo más bello. Ese tipo de habilidades técnicas al momento de hacer mezcla les van a servir cuando ustedes menos se lo imaginan. Cuando tengan enfrente una producción y digan, wow, yo un día tuve que convivir un tren mega ruidoso con un bosque. ¿Y qué clase de umbrales de decibeles utilicé? Ese tipo de detallitos, ejercítenlos. Otra cosa bien padre para poder ejercitar historias con el sonido es crear poesía sonora. Agarren ustedes un poema, whatever que sea, grábenlo y pónganle la loquera que ustedes quieran. Esas habilidades técnicas de hobby les van a servir después para crear una historia más grande cuando la tengan enfrente. Otra cosa y por último, ¿qué clase de espacio sonoro tiene su personaje y en qué clase de espacio van a colocar a ese cuerpo? Si están haciendo no ficción, ¿dónde está su personaje? Eso es una información muy importante. Si están haciendo ficción, ¿qué clase de espacio sonoro le van a crear a este personaje? ¿Y qué va a sentir? Bueno, esto es todo de mi parte, creo. Nos podemos ver en la comunidad Peces y les voy a compartir un Linktree donde tengo de todo, cositas, loqueras y no loqueras, cosas bien logradas, cosas mal logradas. Ahí tengo varias mal logradas, no importa. Cuando hice el podcast de Copérnico, yo tenía mucha gripa. ¿Qué le hace? Escúchenlo, lo hice con todo mi corazón. Gracias, muchas gracias. Aquí dice, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias por el espacio y la experiencia. El 27 de junio puse un podcast que yo estoy haciendo ahorita que se llama Un puente es una persona cruzando un puente. Y lo va a evaluar aquí la comunidad. No evaluar, sino que lo queremos presentar a la comunidad. Y estaría chido vernos el 27 donde vamos a hablar de ese podcast, que es de entrevistas. No es nada, no tiene nada que ver con las historias. Muchas gracias. ¿No lo podemos escuchar antes? Sí,
Ah, ya está en algún lugar. Sí, de hecho en el Linktree que les pasé, ahí ya dice, un puente es una persona cruzando un puente. Es un podcast de filosofía, donde hablamos qué nos hace humanos. Es una pregunta que tenemos para ese podcast. Y no hemos recibido unas respuestas bien padres, bien bonitas. ¿Y qué creen? Ya empezamos la segunda temporada, yes. Entonces, bueno, es parte del trabajo. No sé, Oscar Iván, Mali, Serge, algo. No, muchísimas gracias por esta Masterpod. Estuvo genial. Creo que es evidente que por los comentarios del chat, la participación, que estamos muy contentos de aprender todos estos conceptos. Entonces ahora a implementarlos. Te agradecemos también por promocionar nuestra muestra de audio. Entonces, como dijiste, y de pronto si Mali o Sergio me apoyan, pero entonces el 27 de junio, eso es un sábado, es especial, digamos la fecha sábado en la mañana de Latinoamérica, porque también vamos a tener proyectos de España, entonces la idea era que fuera un horario también más amigable para la gente que nos acompaña pues desde Europa. Eh, Les vamos a compartir, mejor dicho, nosotros publicamos desde Peces un post con todo lo de la muestra de audio. Ahí están los enlaces, pero también curamos una playlist con todos los podcasts de la muestra. Entonces lo vamos a compartir por el chat para facilidad de todos. Y pues recordarles que esta primera tanda de las Master Pods son tres. Está claramente la primera, se viene la de Diego y después la de Juan Pablo Berch. Entonces, para que estén muy atentos y nos acompañen, ¿sí? Como ven, van a quedar grabadas, pero es muy importante, ¿cierto? Esta interacción, entonces es único poder participar y poder asistir. Entonces, les esperamos y pues muchas gracias a Gaby y a Sergio por toda la colaboración y la coordinación, Mali por el diseño y obviamente a ustedes, la comunidad, por estar aquí. Sí, aquí están, bueno, los créditos, porque como se está grabando, aquí están los créditos, para que, bueno, ahí los tienen. Igual nos los puedes pasar y los ponemos en la descripción del video que quede ahí en YouTube. Va, Entonces, eso lo coordinamos para que quede todo como ok. debe quedar. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios aquí en el chat, los estoy leyendo todos, gracias, qué chido. Muchas gracias. Siempre todos cuando hacemos este tipo de producciones saltamos al aire, al exterior y ya. Mi maestro me decía, ay, sí, las quiero mucho a ustedes, yo también, Pau. Mi maestro me decía, hay que blindar el ego y el hígado, ¿sí? Para recibir los comentarios de quienes nos oyen. Gracias. Pues ya simplemente un poco reiterar lo que te dijo Oscar Iván, que estamos muy contentos de empezar con esta nueva aventura y que, bueno, que nos hayas contado los entresijos del sonido y, bueno, la invitación está para que nos sigan en las siguientes actividades que iremos haciendo cada mes y que las compartan y que, bueno, eso y pues muchas gracias. Ahí tengo apuntado todo en la libretita, todos los tips. Gracias. Qué chido, gracias. Bueno. Pues bueno, les pasé el link y ahí pueden, les digo, hay de todo, cosas logradas, cosas no logradas, no importa. Son experimentos. Ahí hay una producción bien bonita que se llama 24 horas para siempre, que hice un poema, pero yo tenía como 18 años cuando lo hice y está hecho sin computadoras, todavía no editaba, no sé, en Compus. Entonces para que lo escuchen y cuando lo hice dije, oh, creo que sí puedo hacer esto. Entonces me gusta mucho esa producción y por eso está ahí. La acabo de rescatar, la digitalicé, ya lo puse ahí. Como está ahí no es como salió, pero así es como me lo admitió la plataforma y la puse como está ahí. Por si lo quieren oír, es un poema de Odiseo Elitis, 1979. 24 horas para siempre. Gracias. Ah, y hay que leer un montón también para estar imaginando las historias. Bueno, Gracias. perdón, Sergio, no sé si quieres ya poner el broche final, el cierre final. Ah, ¿yo? ¿Estaban esperándome a Sí. mí? Ay, Dios mío, por Avísenme y favor. desde las 7 les digo que ya estuvo. Son 7, No, 8, pues muchas 7, 8. gracias, familia.
Espero que les haya agradado esto y pues aprovechar que está aquí también Diego Santamaría, que va a ser quien va a hacer nuestra siguiente sesión sobre registros sonoros, si no estoy mal. Entonces ya le estaremos pasando como las fechas, el momento y pues nada, pásenla bonito en cualquier país de Latinoamérica que se encuentren y si están en España, por favor ya no se desvelen, así que desconéctense por su salud mental, pásenla bonito y nos vemos en la siguiente Masterpod. Y una disculpita por tardarme tanto en dar el cierre. Sale, pues, chao. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, gracias por Chao. acompañarnos. Adiós. Bye.